Hola, muy buenas, ingeniero Héctor Hernández. Espero tenga un excelente día y éxito en sus labores cotidianas. Mi nombre es Luz Mengíbar y formo parte del equipo número 4 de exposición de la clase de metrología. El tema del cual vamos a hablar es sobre el micrómetro. Los integrantes del equipo somos Evelyn Ortiz, Jonathan Talento, Jeffrey Santos y su servidora. En la presentación hablaremos y tocaremos varios puntos como ser historia del micrómetro, tipos de micrómetro, partes del micrómetro, evolución, que esto toca mucho sobre la historia del micrómetro, quién inventó el mismo y en qué año se inventó el instrumento. Y también hablaremos sobre en qué área se utiliza el instrumento. Sobre esto se podría decir, para comenzar, ¿qué es el micrómetro? Es un instrumento de medición, el cual su nombre deriva etimológicamente de las palabras griegas micros, que significa metros, y también metrón, que significa medición. Uno de los principios del micrómetro se podría decir que el micrómetro usa el principio de un tornillo para transformar pequeñas distancias que son mostrando pequeñas para ser medidas directamente en grandes rotaciones que son lo suficientemente grandes como para leerlas en una escala. Sobre el micrómetro se podría decir también que quien lo inventó fue un empresario e inventor estadounidense. Lara Starling patentó el micrómetro que transformó la antigua versión de este instrumento en una similar a la actual. ¿En qué año se inventó el micrómetro? Aproximadamente el micrómetro se inventó en el año de 1890. También, nace una interrogante, que es ¿por qué se creó el micrómetro? Pues dado que este instrumento es muy útil, se podría decir que durante el Renacimiento y la Revolución Industrial surgió la gran necesidad en poder medir con gran precisión, y ningún instrumento en esa época podía ser empleado. En la actualidad vemos que ninguno de los instrumentos que habían son similares al actual, que es el micrómetro. Algunos de los tipos de micrómetros también se encuentran en la actualidad y son micrómetro para exterior, micrómetro también para inferior o interiores y micrómetro de profundidad. Estos se utilizan conforme a la necesidad exigida. Se puede decir que el micrómetro se usa en varias industrias. Eso va dependiendo de la necesidad también de la empresa en la que se desempeña. Muchas gracias. Espero tenga un excelente día de nuevo. Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Talino. Yo le pongo a hablar acerca de la evolución y los cambios que se le han hecho a los micrómetros a lo largo de los años. Al principio fue James Watt que dio el diseño estándar para los micrómetros. Sin embargo, los micrómetros en ese tiempo eran muy grandes, muy pesados y difíciles de operar. Pero como la demanda de las empresas en ese entonces de encontrar un aparato que midiera las medidas de un objeto,
era muy grande. Entonces las empresas decidieron pues agarrar el diseño de Watt para usarlos en sus empresas y así medir las medidas de un objeto. También el marco en forma de U de los micrómetros que tenemos hoy en día fue presentado por James Watt. O sea que desde ese entonces el micrómetro ya iba en un proceso de lo que son ahora los micrómetros. También Sir Henry Moseley, conocido como el padre de la máquina herramienta, hizo un notable invento, que es el micrómetro de mesa. Lord Chancellor, que este micrómetro era a diferencia del diseño que dio Watt, este micrómetro tenía una diferencia que era que tenía una más alta precisión al momento de dar las medidas de un objeto. También en 1848 J. Palmer proporcionó el origen del micrómetro estándar que se usa en todo el mundo hoy en día. O sea que desde 1848 J. Palmer dio un aporte para que el micrómetro que tenemos hoy en día se pudiera realizar. También con las mejores innovaciones hechas por Wang y Sharp, en ese entonces fue fácil tomar medidas con un micrómetro, porque las evoluciones, los cambios que se le hicieron al micrómetro en ese tiempo eran más modernas, el micrómetro era más fácil de operar y daba más precisas las medidas. También los micrómetros modernos no eran voluminosos y se podían usar fácilmente, como les dije. También los primeros micrómetros producidos en masa se produjeron cuando la versión modificada del diseño del micrómetro de Palmer recibió una patente en los Estados Unidos en 1899. Debido a la falta de estos micrómetros, los japoneses decidieron crear su propia patente, su propio prototipo, en 1918. Esta invención se realizó sobre el modelo de Johansson. Después de eso, los micrómetros se hicieron muy populares y muchas compañías comenzaron a trabajar en ellos. Ahora yo les voy a hablar acerca de las partes de un micrómetro. Como vemos, las partes de este micrómetro tiene marco C, que el marco C yo les dije anteriormente que fue presentado por James Watt. Él fue el primer diseñador de este marco. También tenemos la cara del yunque y cara del huesillo, que es este espacio que tenemos acá. También tenemos el tornillo de ajuste cero, que es este que tenemos acá. También tenemos el huesillo, la tuerca de bloqueo, la manga, la escala graduada. Esta es la escala. También tenemos la escala de nonios, agarre moleteada, dedal, trinquete, y esas son las partes del micrómetro. A continuación les voy a dar un poco de sus definiciones para qué son cada una de estas partes que tiene el micrómetro. Por ejemplo, el marco C es un marco en forma de C. Como se identifica en la imagen, es una parte rígida que tiene ambos puntos de sujeción para medir un trabajo u objeto. Su función principal es proporcionar la estructura básica del micrómetro, en el cual el yunque estacionario ubicado en el extremo y el huesillo móvil se desliza hacia atrás o hacia afuera a través del otro extremo del marco C. Esta parte del micrómetro se va haciendo hacia adentro o hacia afuera, haciendo que pueda medir el objeto que vamos a medir. El tornillo de ajuste cero, como su nombre lo indica, es corregir o ajustar el error cero del micrómetro. Si se encuentra algún error antes de la medición durante la prueba. Tenemos el yunque, es una pequeña parte cilíndrica estacionaria del micrómetro ubicada en el extremo más alejado del marco C y actúa como un punto de sujeción para medir objetos.
También tenemos el lucillo. Esta es parte movible y tiene una conexión con trinquete. A medida que giramos el trinquete hacia la derecha o hacia la izquierda, el lucillo se desliza hacia afuera o hacia adentro para ajustarlo en comparación con el tamaño del objeto de medición. La cara del yunque y cara del usillo. Las caras del yunque y del uso, que se usan opuestas entre sí, son los puntos de medición del micrómetro y sostienen el objeto de medición colectivamente. La tuerca de bloqueo funciona como una tuerca fija para este mecanismo, por lo que la rotación de este mecanismo en la tuerca de bloqueo controla el movimiento del lucillo. También tenemos la manga. El dedal gira alrededor del manguito y el lucillo, su función principal es la indicación de lectura en milímetros en caso de micrómetro imperial. También tenemos el dedal. El dedal también se monta en el eje y una escala se graba alrededor de su perímetro del dedal. La escala del dedal es mostrar el valor de la medida en fracción. También tenemos el trinquete. Sirve para rotar el lucillo en la dirección deseada para el proceso de medición. También tenemos el agarre moleteada. Esta es la parte que te permite sujetar de mejor manera el micrómetro, ya que es una parte rugosa perfecta para que no se resbale nada. También tenemos la escala graduada, escala anillo, escala. En esta parte numérica es donde se hacen las mediciones del objeto que se está midiendo para saber cuál es el correcto desempeño entre el uso del micrómetro. También les voy a hablar acerca de las diferentes formas que tiene un micrómetro y cuáles son sus partes. Por ejemplo, tenemos el micrómetro interior, que este micrómetro nos ayuda a medir las dimensiones de un objeto. Como vemos, tiene perilla de bloqueo, usilla, manga, dedal, trinquete y mandíbula. Y podemos ver el micrómetro de profundidad. Este es otro tipo de micrómetro. Este micrómetro nos ayuda a encontrar las medidas de un orificio. Por ejemplo, las partes de este micrómetro tenemos barra de medida, perilla de bloqueo, línea de manga cero, dedal, trinquete, escala del dedal, manga, calibración, agujero de llave, eje de receptor de la varilla. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero, compañeros y público en general. Mi nombre es Jeffrey Santo García. Yo les voy a hablar un poco sobre las diferentes escalas de medidas del micrómetro y los tipos de micrómetro. Para ampliarles un poco sobre las diferentes escalas de medidas del micrómetro, el micrómetro es estándar métrico. Todos los tornillos micrométricos miden 25 milímetros, pudiendo presentarse horquillas de medida de mayor longitud. Puede ser de 0 a 25 milímetros, de 25 a 50 milímetros, de 50 a 75 milímetros, etcétera, hasta medidas superiores al metro. En el sistema inglés se utiliza el sistema de longitud de pulgadas y de pies y un sistema de conversiones de pulgadas a pies para unidades de micrométricas. Ahora les voy a hablar un poco sobre el tipo de micrómetros. Según la tecnología de fabricación, está el digital, que es un instrumento portátil para medir longitudes entre sus dos contactos de medida. La ejecución de la medida da como resultado la longitud de un elemento. La resolución de los micrómetros digitales suelen ser de 0,01 milímetro, aunque resoluciones de 0,005 milímetros o de 0,001 milímetros están disponibles de manera usual. Debemos recordar que este tipo de instrumento es muy común en las industrias, ya que es muy útil, muy preciso, que por ser digital es muy preciso al momento de dar la resolución de la medida, y también son de muy buena calidad, y la calidad del precio es muy cómoda en el mercado para la adquisición en las industrias. También les voy a hablar sobre mecánicos, basados en elementos exclusivamente mecánicos. Los electrónicos fabricados con elementos electrónicos empleados normalmente en tecnología digital.
También están según su utilidad de medida, como lo mencioné, el sistema decimal, según el sistema métrico decimal o el sistema internacional, emplea el milímetro como unidad de longitud. En el sistema inglés, según el sistema anglosajón de unidades, utiliza un divisor de pulgadas como unidad de medida, o como le estaba mencionando, de pulgadas a pies para hacer la conversión. Según la normalización estándar para el uso general en cualquiera de las apreciaciones y amplitudes de medida, especiales de amplitud de medida o apreciación especial, destinados a medidas especiales en procesos de fabricación o verificación concreta. ¿Esto qué quiere decir? Que son micrómetros especiales que que nos dan el acceso a concretar una resolución ya previamente establecida de medida, a despejar una duda de una medida micrométrica, de otro tipo de micrómetro. Según la medición a realizar de exteriores, frecuentemente el micrómetro también incluye una delimitación en la torsión máxima del tornillo, dado que la rosca es muy fina, hacen fácil notar la fuerza capaz de causar la tensión de la precisión del instrumento. Recordemos que en este tipo de micrómetros, que es el más común por mencionarlo, se utilizan la micra como unidad de medida de 6 a 10 milímetros. También el nonio que se emplea en este tipo de micrómetro. Recordemos que este micrómetro de exteriores, por ser el más común, es el más recomendado en las industrias para mantenerlo de uso común o de uso, decirlo así, en general, o para dar una exactitud de medidas si no tenemos un micrómetro especial. De interiores, es un instrumento de medida basado en el tornillo micrométrico y que sirve para medir orificios de objetos con alta precisión, del orden de centésimas de milímetro y de milésimas de milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite medir orificios donde va enroscado, por decir así, un tornillo, un tubo de agua. Entonces nos permite hacer esas medidas con exactitud, con la amplitud de que vamos a tener un resultado confiable y conciso de una precisión, de alta precisión, por decirlo así, de un orificio de interior, de profundidad, para medir la profundidad de ranuras y huecos. Según la forma de los topes, paraleloplano, los más comunes para medir entre superficies planas, paralelas, de punta cónica, para roscas, para medir entre los filos de una superficie roscada. Como se puede ver en la imagen, podemos observar que se está midiendo la superficie o los orificios de la rosca. No se está midiendo la rosca en sí, sino los orificios que hay o la dimensión entre la rosca, aunque también se mide la dimensión de la rosca, perfectamente lo podemos hacer. De platillo para engranaje, son platillos para medir entre dientes de engranaje. Como lo mencioné anteriormente, se nos permite medir entre los dientes de los engranajes. De topes radianes para medir diámetro de agujeros pequeños, la versatilidad de este instrumento de medida da lugar a una gran amplitud de diseños según las características ya vistas o por otro que puedan plantearse, pero en todos los casos es fácil diferenciar las características comunes del tornillo micrométrico. En todas ellas, en la forma de medición, horquilla, de valores de medida y presentación de las medidas. Como lo pudimos ver en el transcurso de la transición de la exposición, los diferentes tipos de tornillos, su funcionalidad y cómo podemos ser exactos con el micrómetro y sus diferentes tipos de micrómetro. Esto fue todo, se los agradezco, le agradezco su atención y los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, yo les voy a mencionar un poco acerca de las industrias donde se utiliza el micrómetro. Como lo mencionaron mis compañeros, el micrómetro es un instrumento de precisión usado en la industria para obtener medidas de materiales y piezas de máquinas particularmente pequeñas. Podríamos mencionar en el caso de los engranajes de automóviles. Estas piezas son sumamente pequeñas y necesitan una precisión exacta por la función a realizar, ¿verdad?
Se han realizado micrómetros especiales, los cuales emplean los mismos principios antes mencionados, pero con adaptaciones que los hacen ideales para ciertas medidas necesarias en la industria. Podríamos mencionar los micrómetros que son utilizados, por ejemplo, en los talleres de maquinado, en las empresas industriales. ¿Para qué se utilizan en estas empresas? Para hacer mediciones de cavidades. Por ejemplo, podríamos mencionar los engranes, los bujes, las chumaceras. Todas estas piezas necesitan un alto grado de precisión en sus medidas para poder realizar su función a totalidad y que no tengan problemas al momento de realizar su funcionamiento, ¿verdad? El micrómetro es un instrumento muy utilizado, como les mencionaba, en los talleres para el control de calidad. Sirve para verificar dimensiones en la fabricación de piezas pequeñas, como ya se los explicaba anteriormente. En la producción sirve para comprobar las dimensiones de las piezas durante su fabricación. El micrómetro también es utilizado para realizar mediciones de cableado, de alambre, de esferas. Para todo este tipo de producciones se necesita el micrómetro, ya que este instrumento sirve para realizar precisión, ¿verdad? Para tener una mayor calidad en la fabricación de los materiales o piezas en esta industria, ¿verdad? Aquí tenemos los engranes, bujes, en donde se utilizan, ¿verdad? Este tipo de instrumento. El instrumento de micrómetro. Bueno, como les mencionaba, algunos de los cuidados que se debe tener con el micrómetro es que esta pieza no se debe de utilizar para tomar mediciones en equipos de movimiento. Esto no se debe hacer primeramente para resguardar, ¿verdad?, la seguridad del personal que realiza la acción, y para no tener desgaste en este equipo, ¿verdad? Otro cuidado que se debe tener es que al guardar el micrómetro, los extremos deben estar limpios y separados. Para reforzar los conocimientos que ya hemos adquirido, pues les voy a hacer presentación de un video. Esta es una serie dividida en 4 partes sobre cómo usar un micrómetro de exteriores. Esta es la parte 1, introducción y terminología. Las partes 2, 3 y 4 abarcan la lectura de micrómetros en pulgadas y milímetros, además de temas como precisión, ajustes y mantenimiento. El micrómetro se construye alrededor de una estructura con un yunque fijo a la izquierda. El valor medido es la distancia entre la cara fija del yunque y la cara del lucido, que se mueve cuando se gira el pedal. Es buena práctica limpiar las caras de medición antes del uso. Cierre el micrómetro con cuidado sobre un pedazo de papel y luego sáquelo lentamente. Para hacer una medición, sostenga la parte con su mano izquierda y colóquela contra la cara del yunque. Luego, sostenga el micrómetro con la mano derecha y gire el pedal en sentido antihorario hasta que la cara del lucillo esté en contacto con la mano. La confiabilidad de las mediciones depende de que se aplique presión uniforme entre una medición y la siguiente. Los micrómetros tienen dedal de fricción o trinquete, reductores de velocidad para ayudar a asegurar la presión uniforme. Desplace el pedal con el pulgar y el dedo índice de la mano derecha sobre el pedal de fricción o trinquete de palo. No use fuerza excesiva. La presión de contacto debe ser liviana y firme para asegurar mediciones precisas. Al medir una parte fija o accesorio, tome nota de la medición antes de retirar el micrómetro si es posible. Si la vista está obstruida,
medida, bloquee el husillo girando la tuerca de seguridad en sentido antihorario. Luego, sostenga el micrómetro por la estructura y con cuidado deslícelo hacia afuera. Tome nota de su medición antes de liberarlo. Ahora que usted conoce lo básico, el próximo paso es aprender a leer las mediciones. Las partes 2 y 3 de esta serie le mostrarán cómo leer medición. Bueno, este es un breve resumen, ¿verdad? De lo que es el micrómetro y sus partes. Como punto final, quiero definir el concepto, ¿verdad? De micrómetro, de que básicamente su función principal es realizar mediciones con precisión y de calidad. Para finalizar mi participación, le presento los integrantes de este grupo y un gran saludo.